El sonido metálico de las pesas chocando contra el suelo resonaba por todo el gimnasio mientras Renato Herrera completaba su última serie de ejercicios. El sudor perlaba su frente bronceada, y sus músculos se tensaban con cada movimiento preciso y calculado. A los 23 años, Renato había dedicado toda su vida al atletismo, y finalmente ese sacrificio estaba dando frutos. «Excelente tiempo, Renato», le gritó su entrenador Esteban desde el otro extremo de la pista. «Tus marcas están mejorando consistentemente. Sigues así y serás imparable». Renato se detuvo junto a las barras paralelas, respirando profundamente mientras se secaba el sudor con una toalla blanca. Su físico era impresionante. Hombros anchos, brazos definidos y una determinación férrea que se reflejaba en sus ojos oscuros. Había soñado con este momento desde que era niño, cuando veía las Olimpiadas por televisión junto a su madre Elena y su hermano menor Iván. «Gracias, entrenador, sabes que siempre me esfuerzo para dar lo mejor de mí», respondió Renato, su voz llena de confianza. «Y sé que lo voy a lograr. ¿Sabes por qué?». Esteban se acercó con una sonrisa enigmática. «Ya te hablaron otra vez de la federación, ¿verdad?». El corazón de Renato se aceleró. Había estado esperando esa llamada durante meses. «Sí, y me están diciendo que me consideran para representar a nuestro país en la próxima competencia internacional». «Eso es exactamente lo que siempre he querido», exclamó Renato, sin poder contener su emoción. Sus años de entrenamiento riguroso, las dietas estrictas, las madrugadas en el gimnasio, todo estaba valiendo la pena. «Así es, pero aguanta, espérate», le advirtió Esteban, levantando una mano. «Todavía no es oficial, pero el hecho de que ya seas parte de la Federación Mexicana es un gran paso». Renato sintió como si pudiera conquistar el mundo. Había trabajado incansablemente para llegar a este momento, sacrificando fiestas, relaciones y momentos de descanso. Su disciplina era legendaria entre sus compañeros de entrenamiento, y su dedicación había llamado la atención de los entrenadores nacionales. Al salir del gimnasio esa tarde, Renato no podía borrar la sonrisa de su rostro. El sol de la tarde iluminaba las calles de la Ciudad de México mientras caminaba hacia su casa, ubicada en una colonia de clase media. Su teléfono vibró constantemente con mensajes de felicitación de sus compañeros de entrenamiento, quienes ya habían escuchado los rumores. «¿Qué tal, campeón?», le gritó Mario, uno de sus compañeros más cercanos, desde el otro lado de la calle. «¿Es cierto lo que dicen de la federación?». «Perdón, es que ya nos dieron la noticia de que te llamaron de la federación». «Muchas felicidades, bro». «Chido, gracias», respondió Renato, hinchando el pecho con orgullo. «La verdad es que he crecido mucho estos últimos meses. Me he puesto muy fuerte». Mario se acercó, examinando los brazos musculosos de Renato con admiración. «A ver si me pasas la receta, hermano». «La receta ya te la sabes», rió Renato. «Comer bien, entrenar duro, dormir las horas necesarias, y sobre todo, mantener la disciplina». «Eso es todo». «Sí, pero es que por más que entreno, a mí no se me hacen esos brazotes como a ti», se quejó Mario, flexionando sus propios bíceps con desaliento. De repente, el rostro de Renato se ensombreció. «¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Deja de estar de lanzado porque no soy gay. Cálmate, por favor, cálmate tú, porque para la próxima te reviento el hocico», replicó Mario, confundido por la reacción agresiva de su amigo. La tensión se disipó rápidamente cuando ambos se dieron cuenta de que había sido un malentendido, pero algo en la reacción de Renato reveló una incomodidad profunda que prefería mantener oculta. Capítulo 2. Secretos en casa. La casa de los Herrera era modesta pero acogedora. Elena, una mujer de 45 años con cabello castaño recogido en una cola de caballo, trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental. Había criado a sus dos hijos prácticamente sola después de que su esposo los abandonara cuando Iván tenía apenas 8 años. A pesar de las dificultades económicas, siempre se las había arreglado para apoyar los sueños deportivos de Renato y la educación de Iván. Cuando Renato llegó a casa esa tarde, se encontró con una escena que no esperaba. En la sala estaba Iván, su hermano de 17 años, junto con su compañero de escuela Omar y una chica llamada Karen. Tenían libros y cuadernos esparcidos por la mesa de centro, aparentemente trabajando en un proyecto escolar. Iván era todo lo opuesto a Renato. Delgado, de complexión más pequeña, con rasgos delicados y una personalidad más reservada. Mientras Renato era extrovertido y dominante, Iván prefería los libros, el arte y las conversaciones profundas.
A pesar de sus diferencias, los hermanos mantenían una relación cercana, aunque últimamente Renato había notado cierta distancia en su hermano menor. Hola, Renato, ¿cómo estás?, le preguntó Karen, una chica bonita de cabello rubio y sonrisa dulce, al verlo entrar. Bien, contento de verte, respondió Renato, aunque su atención se dirigió inmediatamente a Omar. Había algo en ese chico que lo incomodaba, aunque no sabría explicar exactamente qué era. Omar era un joven de la misma edad que Iván, con facciones refinadas y una manera de hablar suave y educada. Vestía siempre de forma impecable y tenía una sensibilidad artística que se notaba en sus gestos y expresiones. Para Renato, estos detalles eran señales de alarma. Vine a hacer un trabajo en equipo que nos dejaron de la escuela, explicó Omar con cortesía. Y para hacer la tarea tienes que estar casi encima de mi hermano, comentó Renato con un tono sarcástico que no pasó desapercibido. Omar no estaba encima de mí, Renato, se defendió Iván, sintiendo la tensión en el ambiente. Solamente estábamos viendo un video antes de que Karen saliera del baño. La presencia de Karen parecía tranquilizar a Renato, como si la confirmara que todo era normal y apropiado. Bueno, pues ya que regresé, hay que continuar con la tarea. No, pero primero que Renato nos cuente el notición, sugirió Omar con genuina curiosidad. No, mejor luego ustedes acaben. Me voy a mi cuarto, dijo Renato, dirigiendo una mirada significativa a su hermano. Cuando Renato se hubo marchado, Iván suspiró con alivio. Se sacó de onda porque no esperaba verte aquí, le explicó a Omar. Cuando vio a Karen se le compuso el rostro, observó Omar con perspicacia. Es como si necesitara confirmar que todo es normal. Pues es que a todo el mundo le caigo bien, bromeó Karen, tratando de aligerar el ambiente. O sea, mejor vamos a apurarnos porque no vamos a terminar. Pero Omar había notado algo más en la reacción de Renato, una hostilidad que iba más allá de la protección fraternal normal. Había visto esa mirada antes en otros lugares, y sabía exactamente lo que significaba. Capítulo 3. Celebración y revelaciones. Más tarde esa noche, cuando Karen y Omar ya se habían marchado, Iván decidió buscar a su hermano para escuchar las buenas noticias. Encontró a Renato en su habitación, organizando sus trofeos deportivos y actualizando su perfil en redes sociales. Mira, bueno, ya llegué con la pista que pediste y también traigo unas cervezas porque imagino que la noticia que te dieron es para celebrar, anunció Iván, entrando con una sonrisa. Karen y el otro ya se fueron, observó Renato. Sí, ya me apresuré a terminar para que me contaras, respondió Iván, aunque la forma despectiva en que su hermano se había referido a Omar lo molestó. No me gusta tu amistad con el mariposón ese, declaró Renato sin rodeos. No le digas así, protestó Iván, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Es la verdad, es gay, y eso no tiene nada de malo solo si no anda molestando a la gente normal, continuó Renato con desdén. Pero así son todos los homosexuales. Son unos depravados que no respetan límites. No soporto a los gays. Iván sintió que el mundo se le venía encima. Las palabras de su hermano eran como dagas dirigidas directamente a su corazón. Durante meses había estado luchando con sentimientos confusos, preguntándose por qué se sentía diferente, por qué los chicos de la escuela no le interesaban de la misma manera que a sus compañeros, y por qué cuando Omar lo miraba sentía mariposas en el estómago. Mira, mejor ya cuéntame qué te dijeron del entrenamiento, logró decir Iván, tratando de cambiar el tema antes de que su voz lo traicionara. Es que ya soy parte de la Federación Olímpica y voy a representar a nuestro país en una competencia internacional, anunció Renato con orgullo, mostrándole la actualización en su perfil de redes sociales. Mira, ya lo puse aquí. Qué chido, bro. Muchas felicidades, respondió Iván, forzando una sonrisa mientras su mundo interior se desmoronaba. Sabes que siempre he estado muy orgulloso de ti. Lo sé, bro. Tú sabes que yo también te quiero mucho, y quería que mi hermano fuera el primero con quien compartiera esta gran noticia, dijo Renato, abrazando a Iván con cariño fraternal, sin darse cuenta de cómo sus palabras anteriores habían devastado a su hermano. Te voy a echar porras y vas a ganar el oro, así que brindemos por el gran atleta que vas a ser, propuso Iván, levantando su cerveza con mano temblorosa. Salud, respondió Renato, chocando su botella contra la de su hermano. En ese momento, Elena apareció en la puerta. Parece que alguien regresó justo a tiempo del trabajo para no perderme cualquier cosita que estén festejando. ¿Qué festejan?
Sí, mamá, voy a competir en una olimpiada porque soy parte de la Federación de Atletismo, anunció Renato con emoción. ¿En serio? ¡Ay, felicidades, hijo! Al fin estás logrando tu sueño, mi amor, exclamó Elena, abrazando a su hijo mayor con lágrimas de alegría en los ojos. Entonces, brinda y come con nosotros, sugirió Renato. Va, pero en la sala. No seas aguafiestas, aquí en mi cuarto está más chido, insistió Renato. Ay, no, de veras, hombres dejarían de ser, ¿verdad? Río Elena. A ver, tú, pásame eso. Tú no vas a estar tomando ahorita que estás muy chiquito, le dijo a Iván, quitándole la cerveza de las manos. Sale. Felicidades, murmuró Iván, forzando otra sonrisa mientras sus pensamientos se agitaban como un huracán. Esa noche, mientras la familia celebraba, Iván se excusó temprano y se refugió en su habitación. Se miró en el espejo del tocador, tratando de encontrar algún signo externo de lo que sentía por dentro. Era tan obvio como parecía pensar su hermano. Era realmente tan terrible ser diferente. Su teléfono vibró con un mensaje de Omar: espero que tu hermano haya tenido buenas noticias. Nos vemos mañana en la escuela. Iván leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo esa familiar sensación cálida en el pecho cada vez que pensaba en Omar. Por primera vez, se permitió admitir la verdad, aunque fuera solo para sí mismo. Estaba enamorándose de su mejor amigo, y eso lo aterrorizaba. Capítulo 4. Primeros encuentros. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de confusión para Iván. En la escuela, trataba de actuar con normalidad, pero cada vez que Omar se acercaba, su corazón se aceleraba de una manera que no podía controlar. Omar, por su parte, parecía notar el cambio en su amigo, pero lo atribuía a los problemas familiares que Iván le había mencionado vagamente. Una tarde, después de las clases, Omar sugirió que fueran a un café cerca de la escuela para trabajar en otro proyecto. Era un lugar pequeño y acogedor, frecuentado principalmente por estudiantes y artistas locales. Las paredes estaban decoradas con obras de arte de artistas emergentes, y la música suave creaba una atmósfera íntima. ¿Estás bien?, preguntó Omar mientras se sentaban en una mesa apartada junto a la ventana. Has estado muy callado últimamente. Iván jugaba nerviosamente con su lápiz, evitando hacer contacto visual. Es solo que, han pasado muchas cosas en casa últimamente. ¿Quieres hablar de ello? Omar se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando genuina preocupación. Era esa manera de preocuparse, esa atención sincera y tierna, lo que había hecho que Iván se sintiera cada vez más atraído hacia Omar. A diferencia de otros chicos de su edad, Omar tenía una sensibilidad emocional que Iván encontraba irresistible. Mi hermano, él tiene ciertas ideas sobre las personas, comenzó Iván cautelosamente. ¿Te refieres a personas como yo?, preguntó Omar con una sonrisa triste. No soy tonto, Iván. He notado cómo me mira tu hermano. He visto esa expresión antes. Iván se sorprendió por la franqueza de Omar. ¿Tú eres gay? Omar terminó la pregunta. Sí, y sé que eso probablemente complica nuestra amistad, especialmente considerando las actitudes de tu hermano. El corazón de Iván latía tan fuerte que estaba seguro de que Omar podía escucharlo. No me importa, susurró. Es decir, no me importa que seas gay. Eres mi mejor amigo. Omar sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Gracias por decir eso. Significa más de lo que imaginas. Durante las siguientes semanas, la amistad entre Iván y Omar se profundizó. Pasaban horas hablando sobre arte, literatura y sus sueños para el futuro. Omar quería estudiar diseño gráfico, mientras que Iván se sentía atraído hacia la psicología. Sus conversaciones eran estimulantes e íntimas de una manera que Iván nunca había experimentado. Una tarde, mientras caminaban por el parque cerca de la escuela, Omar se detuvo junto a un árbol de jacarandas en flor. Iván, hay algo que necesito preguntarte, dijo Omar, volteándose para mirarlo directamente. ¿Qué es?, preguntó Iván, sintiendo que su respiración se aceleraba. ¿Alguna vez has sentido algo especial por alguien? Me refiero a algo diferente a la amistad. Iván sintió como si el mundo se hubiera detenido. Era la pregunta que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Sí, susurró, casi inaudiblemente. Por una chica, insistió Omar suavemente. Iván negó con la cabeza lentamente, incapaz de hablar. Por un chico. Esta vez, Iván asintió, sus ojos llenándose de lágrimas de vulnerabilidad y miedo. Omar se acercó más, sus voces ahora apenas un susurro. Por mí, otro asentimiento, más decidido esta vez.
Yo también siento algo especial por ti, Iván, confesó Omar. Pero no quiero presionarte ni hacer que te sientas incómodo. No me siento incómodo, logró decir Iván. Me siento, confundido, pero no incómodo. Omar tomó la mano de Iván gentilmente. No tienes que entender todo de una vez. Solo necesitas saber que sea lo que sea que estés sintiendo, está bien. Y no estás solo. Capítulo 5. El despertar del amor. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional para Iván. Por un lado, experimentaba la felicidad indescriptible de un primer amor correspondido. Por otro lado, vivía con el constante temor de que su familia, especialmente Renato, descubriera sus sentimientos. Omar fue increíblemente paciente y comprensivo. Nunca presionó a Iván para definir su sexualidad o para hacer público su naciente romance. En lugar de eso, le permitió explorar sus sentimientos a su propio ritmo. Sus encuentros se volvieron más frecuentes y más íntimos. Se reunían en cafés, en el parque, y ocasionalmente en casa de Omar cuando sus padres no estaban. Los padres de Omar, ambos profesores universitarios, habían aceptado la sexualidad de su hijo con amor y apoyo, algo que Iván envidiaba profundamente. Una tarde, en la habitación de Omar, finalmente sucedió lo inevitable. Estaban escuchando música y hablando sobre sus planes para el futuro cuando sus miradas se cruzaron de una manera especial. Hubieras aprovechado para decirle a tu hermano que no solamente somos amigos, sino que estamos saliendo, sugirió Omar suavemente. Amor, no lo estoy pasando fácil. No estoy seguro, respondió Iván, usando por primera vez esa palabra de cariño. ¿Eso significa que ya no quieres estar conmigo?, preguntó Omar, con un toque de inseguridad en su voz. No me estás confundiendo, se apresuró a explicar Iván. Mira, lo que siento por ti es algo que yo no había sentido antes por ningún chico ni chica. Omar se acercó más, tomando las manos de Iván entre las suyas. Mira, yo sé que estás en el momento de descubrir tus preferencias sexuales, pero el amor sea cual sea no tiene por qué ocultarse. No lo estoy ocultando de nadie, se defendió Iván. Pero si Renato no me pregunta, yo no tengo por qué decirle algo que apenas estoy sintiendo. Y no significa que lo esté escondiendo. Pues no parece cuando me trajiste aquí a hablar a este lugar apartado del patio de la escuela, observó Omar con una sonrisa traviesa. Siento algo muy especial cuando estamos solos, confesó Iván. No quiero que nadie nos moleste. Fue en ese momento cuando Omar se inclinó hacia adelante y besó a Iván suavemente en los labios. Fue un beso tierno, lleno de amor y comprensión, que marcó el comienzo oficial de su relación romántica. Capítulo 6. Amor y complicaciones. La relación entre Iván y Omar floreció en secreto durante las siguientes semanas. Aprendieron a comunicarse con miradas y gestos sutiles cuando estaban en público, y atesoraban cada momento que podían pasar a solas. Karen, quien había notado los cambios en Iván, se convirtió en una aliada inesperada. Una tarde, después de que Omar se marchara, se quedó para hablar con Iván en privado. En el tiempo que fuimos novios, a mí nunca me viste como te le quedas viendo a Omar, observó Karen con una sonrisa comprensiva. Iván se sonrojó profundamente. Es que yo te quería mucho y fui honesto cuando te pedí que anduviéramos, pero lo que siento por Omar es una conexión diferente. Ya sé, tonto, rió Karen. Y por eso yo fui la que te dije que tronáramos porque supe que eras gay, y me encanta que podamos seguir siendo los mejores amigos. ¿De verdad no te molesta?, preguntó Iván, incrédulo. Para nada. De hecho, creo que hacen una pareja hermosa, respondió Karen con sinceridad. Solo espero que encuentres la manera de ser feliz sin tener que esconderte. Esa conversación le dio a Iván una nueva perspectiva sobre la aceptación. Si Karen, quien había sido su novia, podía aceptar y apoyar su nueva relación, tal vez había esperanza de que otros también pudieran hacerlo. Mientras tanto, Renato continuaba con su entrenamiento intensivo, completamente ajeno a los cambios en la vida de su hermano. Su carrera deportiva iba viento en popa, y las expectativas para la competencia internacional crecían cada día. Una noche, Renato invitó a su novia Rosaura y a Iván a salir a celebrar a un bar local. Rosaura era una joven hermosa e inteligente que estudiaba Derecho y tenía principios sólidos sobre la igualdad y los derechos humanos. A menudo trataba de suavizar las actitudes más duras de Renato, aunque no siempre tenía éxito. Quiero celebrar con mis mejores amigos y con la mujer que amo porque ya soy un atleta olímpico, anunció Renato, levantando su cerveza en un brindis. Felicidades, mi amor, te lo mereces porque eres el mejor, respondió Rosaura, besándolo en la
mejilla. Bueno, y eso merece otro brindis, ¿no? Sugirió Iván, tratando de mantener el ambiente festivo. Claro, yo ya no tengo con qué brindar. Voy a la barra. ¿Alguien quiere algo? Se ofreció Renato. No, hermano, yo todavía tengo. Gracias, respondió Iván. Gracias, añadió Rosaura. Mientras Renato se dirigía a la barra, un joven se acercó a la mesa donde estaban Iván y Rosaura. Era un chico atractivo, de aproximadamente la edad de Renato, vestido de manera elegante. ¿Se te perdió algo o qué? Le preguntó Rosaura, notando cómo el extraño miraba fijamente hacia donde estaba Renato. Sí, tu nombre, respondió el joven con una sonrisa coqueta, dirigiéndose claramente a Renato, quien en ese momento regresaba de la barra. Rosaura frunció el ceño. Las noches gays del antro son otro día, no hoy. Sí, ya sé, vine con unos amigos que son heterosexuales, pero cuando vi a tu novio, no sé, pensé que tal vez me había topado con otro desorientado como yo, explicó el joven con franqueza. Renato había escuchado la conversación y su rostro se ensombreció inmediatamente. Pues no, no me gustan los hombres, declaró con voz tensa. Pero, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Insistió el joven con una sonrisa provocativa. Esa fue la gota que derramó el vaso para Renato. Claro, imbécil, gritó, empujando violentamente al joven, quien cayó al suelo. Ya, Renato, por favor. Vinimos a pasarla bien, intervino Rosaura, tratando de calmarlo. Es este idiota que no agarra la onda. Continuó gritando Renato. Oye, yo no te hice nada. ¿De qué estás hablando? Te dije que no me gustan los hombres y ahí sigues. Ya, por favor, Renato, cálmate. Vamos a la mesa, por favor. El joven se levantó del suelo, sacudiéndose la ropa. Perdón, murmuró antes de alejarse rápidamente. Iván había observado toda la escena con horror creciente. Vio la violencia gratuita de su hermano, la humillación del joven gay, y se dio cuenta de que esa podría ser exactamente la reacción que tendría Renato si alguna vez se enterara de su relación con Omar. De regreso en la mesa, Renato seguía agitado. Oye, bro, ese tipo de ahí no te deja de ver, le comentó a Iván, señalando a otro cliente del bar. Sí, ya sé, no entiendo qué hacen aquí si las noches de los gays es otro día. Ya te los topas en todos lados. No los aguanto, respondió Renato con desprecio. ¿Qué te pasa? Preguntó Rosaura, claramente molesta por la actitud de su novio. Ese idiota no deja de verme. Quiero que nos vea besándonos para restregarle que soy hombre, declaró Renato, acercándose bruscamente a Rosaura para besarla. El único idiota eres tú porque no necesitas usarme para demostrar que eres, machito, replicó Rosaura, apartándose. Pero no es mi culpa, es ese pervertido que no deja de acosarme, se defendió Renato. Renato, no te está haciendo nada. ¿Harías lo mismo si fuera una mujer la que te estuviera viendo? Le preguntó Rosaura con lógica implacable. Por supuesto que no, porque a mí me gustan las mujeres, no los hombres. Ya estoy harto de que estén de lanzados, gruñó Renato. Es porque se van con la finta, pero estoy segura de que dejarían de hacerlo si supieran la clase de idiota que puedes llegar a ser. Ya me voy, anunció Rosaura, levantándose de la mesa. A ver, Rosaura, no inventes. Rosaura, no te vayas. Rosaura, gritó Renato, pero ella ya se dirigía hacia la salida. Iván se quedó en silencio, procesando todo lo que había presenciado. Su hermano, el hombre que más admiraba en el mundo, había mostrado una faceta de intolerancia y violencia que lo asustaba profundamente. Capítulo 7. La explosión del odio. Los días siguientes fueron tensos para toda la familia Herrera. Renato estaba de mal humor debido a su pelea con Rosaura, quien no había contestado sus llamadas ni mensajes. Su frustración se manifestaba en comentarios cada vez más agresivos sobre la comunidad LGBTI+. Una noche, mientras cenaban en familia, Renato no pudo contenerse más. No soporto a los gays, declaró de repente, sin ningún contexto previo. Se la pasan hablando de respeto y tolerancia, pero a ellos les vale madre respetar a los demás. Hasta una bronca me causaron con mi novia. Elena dejó de comer y miró a su hijo mayor con preocupación. Renato, no hables así. Es la verdad, mamá. Me tienen harto, me molestan, les digo que no y siguen insistiendo. Son unos acosadores, continuó Renato, su voz subiendo de volumen. Iván sentía como si cada palabra fuera una bala dirigida directamente a su corazón. Quería defender a la comunidad gay, defender a Omar, defenderse a sí mismo, pero las palabras se le atoraban en la garganta.
Hijo, no puedes generalizar sobre toda una comunidad por una mala experiencia, trató de razonar Elena. No es una mala experiencia, mamá. Es que donde quiera que voy siempre hay uno mirándome. Me molestan, no los tolero y nunca los voy a aceptar porque son unos acosadores. Les dices que no y se prenden, están ahí detrás de ti hasta que les revientas el hocico, y encima tú eres el malo por ponerles un alto, siguió desahogándose Renato. La conversación se volvió cada vez más tóxica. Renato comenzó a expresar ideas cada vez más extremistas, comparando a los homosexuales con enfermedades y plagas. Sus palabras eran como veneno que se extendía por toda la casa. Digo, yo sé que Hitler era una mala persona, pero en eso sí lo apoyo. Los gays son una plaga y jamás los voy a entender, concluyó Renato con una frialdad que helaba la sangre. Iván se levantó abruptamente de la mesa, incapaz de soportar ni una palabra más. Voy a mi cuarto, murmuró, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Qué le pasa?, preguntó Renato, genuinamente confundido por la reacción de su hermano. Tal vez está cansado, respondió Elena, aunque ella también había notado lo afectado que estaba Iván. Esa noche, Iván lloró hasta quedarse dormido. Las palabras de su hermano resonaban en su cabeza una y otra vez. Realmente pensaba eso de él. Lo vería como una plaga si supiera la verdad. Al día siguiente, Omar notó inmediatamente que algo estaba terriblemente mal con Iván. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y tenía un aire de tristeza que nunca antes había visto. ¿Qué pasó?, preguntó Omar con preocupación, llevando a Iván a un rincón tranquilo del patio escolar. Iván le contó todo sobre la cena de la noche anterior, las palabras de odio de su hermano, y su creciente temor sobre lo que pasaría si su familia descubría su relación. Omar lo escuchó en silencio, su corazón partiéndose por el dolor de su novio. No todos son como tu hermano, le aseguró suavemente. Y no tienes que vivir con miedo para siempre. Pero ¿qué pasa si nunca me acepta? ¿Qué pasa si tengo que elegir entre mi familia y ser feliz contigo?, preguntó Iván desesperadamente. Esperemos que no tengas que tomar esa decisión, respondió Omar, abrazándolo tiernamente. Pero si la tienes que tomar, espero que elijas la felicidad. Espero que me elijas a mí. Fue en ese momento de vulnerabilidad y amor cuando se besaron, sin darse cuenta de que estaban siendo observados por la directora de la escuela, quien había salido a supervisar el recreo. Capítulo 8. El video viral. Renato, consumido por su frustración y su necesidad de validar sus opiniones, decidió grabar un video para sus redes sociales. Se colocó frente a su teléfono en su habitación, con sus trofeos deportivos como fondo, y comenzó a desahogarse. Neta, en serio, estoy harto, comenzó, su voz llena de rabia contenida. Me molestan los gays porque donde quiera que voy siempre hay uno mirándome. Me tienen harto, no los tolero y nunca los voy a aceptar porque son unos acosadores. Les dices que no y se prenden, están ahí detrás de ti hasta que les revientas el hocico, y encima tú eres el malo por ponerles un alto. El video continuó por varios minutos más, con Renato expresando ideas cada vez más extremistas y discriminatorias. Terminó con la misma declaración que había hecho en la mesa familiar. Digo, yo sé que Hitler era una mala persona, pero en eso sí lo apoyo. Los gays son una plaga y jamás los voy a entender. Sin pensarlo dos veces, publicó el video en todas sus redes sociales con el caption, es hora de que alguien diga las cosas como son. Numeral no más acoso #respeto por los heterosexuales, el video se viralizó en cuestión de horas. Primero fueron sus seguidores deportivos quienes comenzaron a compartirlo, algunos en apoyo, otros en shock. Luego, las organizaciones de derechos humanos lo tomaron como ejemplo de discurso de odio. Los medios de comunicación se hicieron eco, y pronto el nombre de Renato Herrera estaba en todas partes por razones completamente equivocadas. Iván vio el video en la escuela cuando uno de sus compañeros se lo mostró, riéndose de los comentarios. Mira, este tipo está diciendo lo que todos pensamos, comentó el compañero ignorantemente. Iván sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Ver a su hermano expresar tanto odio hacia personas como él y Omar era devastador. Pero lo que más lo lastimaba era la popularidad que estaba ganando el video entre ciertos sectores de la sociedad. Omar llegó corriendo cuando otros estudiantes le dijeron lo que estaba pasando. Encontró a Iván en el baño, llorando inconsolablemente. No puedo creer que mi hermano haya dicho esas cosas públicamente, sollozó Iván. Yo siempre te dije que Renato no me podía ver ni en pintura solamente porque intuía que soy gay. Sé que duele, Iván.
Créeme que me tienes a mí para apoyarte cuando tu hermano sepa que eres homosexual, le aseguró Omar, abrazándolo fuertemente. No, Renato no puede saber nada. No soportaría que mi hermano me odie. No lo soportaría, murmuró Iván desesperadamente. Mientras tanto, el video continuaba ganando tracción en Internet. Algunos lo defendían como libertad de expresión, mientras que otros lo denunciaban como discurso de odio. Las organizaciones LGBTI+ comenzaron a organizar protestas, y los medios deportivos empezaron a cuestionar si alguien con esas ideas debería representar al país en competencias internacionales. Capítulo 9. Las consecuencias. Rosaura vio el video esa misma tarde e inmediatamente se dirigió a casa de Renato. Lo encontró en el patio trasero, haciendo ejercicio como si nada hubiera pasado. Estoy tratando de arreglar las cosas contigo y tú nada más me ignoras, Rosaura, le dijo al verla llegar. Es que solo las empeoras, Renato, respondió ella con frialdad. Pues perdón, pero ahora, ¿qué hice? Preguntó él, genuinamente confundido. ¿Te parece poco el video que subiste a tu perfil? Le espetó Rosaura, mostrándole su teléfono. Renato se encogió de hombros. Es la verdad, no soporto a los gays. En serio, ¿no te das cuenta de lo que hiciste? Le preguntó Rosaura, incrédula. Estás discriminando y fomentando el odio, Renato. No inventes, lo único que hice fue decir lo que pienso, nada más, se defendió él. Pues aquí te va lo que yo pienso, replicó Rosaura con determinación. No voy a seguir con alguien que no dimensiona el alcance de sus burradas. Terminamos, y con esas palabras, Rosaura se marchó, dejando a Renato solo y confundido en el patio. Al día siguiente, Renato llegó al gimnasio como siempre, esperando continuar con su rutina normal de entrenamiento. Encontró a Esteban esperándolo con una expresión sombría. ¿Qué pasó, Esteban? Ya estoy listo para el entrenamiento. Ahora sí voy a entrenar con mucha más intensidad porque necesito sacar todo el coraje que siento, anunció Renato, aún sin comprender la gravedad de la situación. Renato, debemos hablar de algo importante sobre la federación, dijo Esteban con seriedad. Sí, ya sé, ahorita lo más importante es concentrarme en las próximas competencias internacionales. Hay que darle con todo. Lo que más deseo es poner el nombre de México en alto. Yo quiero ser un campeón. Así que vamos a darle, respondió Renato con entusiasmo, dirigiéndose hacia las barras. El video que publicaste fue visto por los encargados de la Federación Olímpica, lo detuvo Esteban. Hoy informaron a través de sus redes sociales que se deslindan de cualquier relación contigo. Renato se quedó paralizado. No puede ser, no puedo usar ni siquiera mis redes sociales para expresar lo que pienso. ¿Acaso es un pecado no soportar a los homosexuales? Lo que está mal es que discrimines e incites a la violencia, le explicó Esteban pacientemente. Debes entender que una de las finalidades de la Federación Olímpica es promover la inclusión sin importar raza, religión o preferencia sexual. Esto es una tontería. Todo el mundo piensa que el que está mal soy yo, pero en el fondo saben que tengo razón, insistió Renato, aún sin aceptar la realidad. Lo siento, Renato, pero no te entrenaré hasta que recapacites y aceptes que lo que está pasando es consecuencia de tus actos, concluyó Esteban, dándose la vuelta y marchándose. Renato se quedó solo en el gimnasio, rodeado de los equipos que había usado durante años para construir su sueño olímpico. En un solo día, había perdido a su novia, su lugar en la federación, y a su entrenador. Todo por un video de 3 minutos. Capítulo 10. El descubrimiento. Esa tarde, cuando Renato llegó a casa, encontró a Elena leyendo en la sala. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. La Federación de Atletismo ya publicó un comunicado en sus redes sociales, le informó sin levantar la vista. Declaran que no tienen ninguna relación contigo y que condenan cualquier acto discriminatorio. Pues tienen razón, hijo, continuó Elena, finalmente mirándolo. Ese video se viralizó tanto que fue inevitable que yo lo viera. Pero no siento que tenga nada de malo que yo use mi perfil para expresar lo que pienso con libertad, se defendió Renato, aunque su voz había perdido algo de su convicción anterior. No es libertad cuando traspasas el derecho al respeto que todos merecemos, le explicó Elena con firmeza. Los gays no merecen tus comentarios porque ellos también son personas que se aman igual que todos, igual que nosotros. La única preferencia que nos debe importar es la de amar. Pues no, por mí que ni existan ni que desaparezcan, murmuró Renato, aunque sus palabras sonaban vacías incluso para él.
Mientras tanto, en la escuela, la situación de Iván empeoraba. Los rumores sobre el video de su hermano habían llegado a los oídos de algunos estudiantes, y las miradas de curiosidad y juicio lo seguían por los pasillos. Durante el almuerzo, Omar se acercó a él con expresión preocupada. Necesitamos hablar, le susurró. Se dirigieron a un rincón apartado del patio, el mismo lugar donde solían encontrarse para hablar en privado. Ya no tengas miedo, le dijo Omar, tomando las manos de Iván entre las suyas. No puedo evitarlo. Me da miedo la reacción de Renato si llega a enterarse de que tú y yo nos queremos diferente, confesó Iván. Mira, por más difícil que se ponga la situación, lo vamos a enfrentar los dos juntos porque te amo y nos amamos, y el amor siempre se va a imponer sobre el odio, le aseguró Omar con convicción. Gracias, Omar, gracias por estar conmigo, respondió Iván, sintiendo una mezcla de gratitud y terror. Fue en ese momento de vulnerabilidad y amor cuando se besaron nuevamente, sin darse cuenta de que la directora los había visto. Desde la ventana de su oficina. Jóvenes, ¿de qué se trata esto?, gritó la directora, apareciendo repentinamente detrás de ellos. Directora, deje que le expliquemos, suplicó Omar. Sí, claro que me van a explicar, pero en la dirección delante de sus padres, declaró la directora con autoridad. No, directora, por favor, rogó Iván, sintiendo que el mundo se le venía encima. Claro que sí, vamos a la dirección a llamarle a sus padres. No lo podemos solucionar aquí, directora. Intentó Omar una vez más. Vamos, rápido, ordenó la directora, dirigiéndolos hacia el edificio administrativo. Capítulo 11. La revelación. Una hora después, Elena llegó a la escuela con el corazón acelerado. La directora había sido vaga por teléfono, solo mencionando que había ocurrido una situación con Iván que requería su presencia inmediata. Cuando llegó a la oficina de la directora, encontró a Iván sentado en una silla, con la cabeza agachada y los ojos rojos. Omar estaba en otra silla nearby, y sus padres, los señores Martínez, también habían llegado. Gracias por venir, señora Herrera, dijo la directora. Encontré a Iván en un rincón aislado del patio besándose con Omar, uno de sus compañeros. Elena sintió como si el aire hubiera salido de sus pulmones. No era la revelación en sí misma lo que la sorprendía, había sospechado durante meses sobre la orientación sexual de su hijo, sino las circunstancias en las que se estaba revelando. Entiendo, respondió Elena calmadamente. ¿Y cuál es exactamente el problema? La directora pareció sorprendida por la tranquila reacción de Elena. Bueno, es que este tipo de comportamiento no es apropiado en el ambiente escolar. ¿Se refiere a que dos estudiantes se besen?, preguntó Elena. Porque he visto a muchas parejas heterosexuales besarse en el patio de la escuela sin que nadie los mande llamar a sus padres. Los padres de Omar intercambiaron una mirada de aprobación. El señor Martínez habló por primera vez. Mi esposa y yo apoyamos completamente a nuestro hijo, y esperamos que la escuela trate a todos los estudiantes con igualdad, independientemente de su orientación sexual. La directora se encontró en una posición incómoda, claramente no había esperado que los padres reaccionaran con tal apoyo. Iván, ven acá, le dijo Elena suavemente a su hijo. Iván se acercó lentamente, todavía sin levantar la vista. ¿Estás bien?, le preguntó Elena, levantando su barbilla para mirarlo a los ojos. Sí, mamá, murmuró Iván. ¿Omar es tu novio?, le preguntó directamente. Iván asintió lentamente. ¿Lo amas? Otro asentimiento, esta vez más decidido. ¿Él te trata bien? Sí, mamá, me trata muy bien. Entonces no tengo ningún problema, declaró Elena, volviéndose hacia la directora. A menos que haya habido algún comportamiento inapropiado o que hayan violado alguna regla específica de la escuela, no veo por qué esto es un problema. La directora, claramente incómoda, tuvo que admitir que no había ninguna regla específica que prohibiera las muestras de afecto entre estudiantes del mismo sexo, siempre y cuando no fueran más allá de lo que se permitía a las parejas heterosexuales. Cuando finalmente salieron de la escuela, Elena abrazó a Iván fuertemente en el estacionamiento. ¿No estás enojada?, le preguntó Iván con voz temblorosa. ¿Enojada? ¿Por qué estaría enojada? Porque mi hijo encontró el amor, respondió Elena con lágrimas en los ojos. Solo estoy triste de que sintieras que tenías que esconderlo de mí. Es que con todo lo que ha dicho Renato últimamente, tu hermano está equivocado, lo interrumpió Elena firmemente. Y espero que algún día se dé cuenta de eso. Capítulo 12. El encuentro inevitable. Cuando Elena e Iván llegaron a casa esa tarde, se encontraron con Renato esperándolos en la sala.
Karen estaba con él, aparentemente habían estado hablando. Hola, Karen, saludó Elena. Hola, señora Herrera, respondió Karen, pero había tensión en su voz. Qué raro que mi hermano no salga contigo, le comentó Renato a Karen, notando que Iván había entrado directo a su habitación sin saludar. Es que Iván está procesando algunas cosas de la escuela, respondió Karen cautelosamente. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Iván?, preguntó Renato, su instinto protector activándose.